Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón a mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Pues seguimos haciendo nuestra oración, este diálogo con Jesús, que pues todos queremos tener en lo más profundo de nuestro corazón, y aprovechamos para ponernos en sus manos, para abandonarnos en las manos de nuestro Señor Jesucristo, poner todos nuestros pendientes, todos nuestros agobios, todas nuestras inquietudes, las ponemos en las manos de Jesús, y, y luego también le pedimos que nos dé gracia para hacer este rato de oración. Este rato de oración comentando su palabra, ¿no? La palabra de Dios que está en la Sagrada Escritura, y en concreto pues en este libro que estamos considerando ahora, que son los Hechos de los Apóstoles, es la bitácula de la primitiva iglesia. Ya de aquí al final de de los Hechos de los Apóstoles, pues lo que nos narra es la prisión de Pablo, las apelaciones de Pablo, el juicio de Pablo. Es decir, en determinado momento, como que la mitad de los Hechos de los Apóstoles son, podríamos decir, hechos de Pablo, ¿no? Y la otra mitad, pues lo que hemos visto, ¿no? De Pedro, de Felipe, de todos al principio, ¿no? De Pedro y Juan, ¿no? Pero en determinado momento el protagonismo lo empieza a tener Pablo, y Lucas con Pablo, Lucas que está acompañando a Pablo, y ya ahora lo que nos queda es, pues, comentar, ¿verdad? La prisión de Pablo, cómo se defendió Pablo y cómo fue Pablo llevado a Roma, ¿no? Es decir, no son textos fáciles para meditar en la oración, no son textos sencillos para considerar en la oración. Pero bueno, vamos a intentarlo. Pablo miró fijamente al Sanedrín y dijo: Hermanos, yo me he portado con entera buena conciencia ante Dios hasta este día. Pero el sumo sacerdote Ananías mandó a los que lo asistían que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Tú te sientas para juzgarme conforme a la ley y mandas, violando la ley, que me golpeen? Pero los que estaban a su lado le dijeron: ¿Insultas al sumo sacerdote de Dios? Pablo contestó: No sabía que, hermanos, que fuera el sumo sacerdote, pues está escrito: No injuriarás al jefe de tu pueblo. Pablo, dándose cuenta de que una parte eran saduceos y otras fariseos, gritó en medio del Sanedrín: Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Por esperar la resurrección de los muertos se me juzga. Al decir esto se produjo un altercado entre fariseos y saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, mientras que los fariseos profesan todo esto. Se levantó pues un gran griterío, se pusieron en pie algunos escribas del partido de los fariseos y se oponían diciendo: Nosotros no hallamos a nada malo en este hombre, y si acaso le habló algún espíritu o un ángel. Como el altercado iba creciendo, temió el tribuno que Pablo fuese despedazado por ellos y mandó a la tropa que bajase y le arrancase de ellos y le llevase al cuartel. Aquí lo que quería subrayar es que Pablo pues era pillo, ¿no? Tenía pillería, era inteligente, ¿no? Y se da cuenta pues que lo están juzgando injustamente, que están buscando un pretexto para condenarlo a muerte, y, y utiliza el viejo refrán de divide y vencerás, ¿no? Es decir, se da cuenta que los que lo están juzgando eran fariseos y saduceos, y sabe que los fariseos y los saduceos tienen sus diferencias, y como él era fariseo, pues se decanta del lado de los fariseos, dice: soy fariseo, hijo de fariseos, y por causa de la resurrección se me juzga. Y entonces logra dividir a la asamblea, ¿no? La asamblea que estaba pues al principio unida en torno a condenar a Pablo, se divide, ¿no? Y se pelean entre ellos y se olvidan de Pablo. Entonces Pablo utiliza la astucia, la inteligencia para defenderse, ¿no?
y pensaba en cómo nosotros debemos rogar a Dios por todas las causas buenas, ¿verdad? Todas las cosas buenas, la defensa de la vida, la defensa de la familia, tantas cosas buenas que debemos rogarle a Dios y pedirle y no cansarnos de insistirle en que nos escuche, en que escuche a la iglesia, pero también necesitamos utilizar la inteligencia como Pablo, ¿no? Es decir, también se vale eh, pues utilizar esa astucia o esa pillería sobrenatural, ¿no? Precisamente para defender una causa buena, para defender una causa justa. Es la actitud de Pablo, una actitud del que espera todo de Dios, pero también pone los medios humanos y pone la astucia humana y pone la inteligencia humana y pone la pillería humana para defender su causa, ¿no? Entonces nosotros pues pensemos también, o sea, hay que esperarlo todo de Dios, hay que rezar, hay que pedirle, pero también hay que utilizar pues la cabeza, para algo nos la dio Dios, no está solo de adorno, ¿no? Y, y en el Evangelio dice que los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz. Pues aquí Pablo dio una demostración de que él era más astuto que los hijos de este mundo, ¿no? Que los escribas y que los fariseos, que los saduceos, porque logró dividirlos, ¿no? Para que no pudieran juzgarle, ¿no? Y entonces en la noche Pablo fue reconfortado por nuestro Señor. Dice, eh, a la noche siguiente se le apareció el Señor y le dijo, ánimo, pues como has dado testimonio de mí en Jerusalén, así debes darlo también en Roma. Nuestro Señor Jesucristo le dice, has dado testimonio de mí en Jerusalén, has hablado de mí, has hablado abiertamente de mí, y también vas a hablar abiertamente de mí en Roma. Y digamos que ahí se muestra una vez más cómo los caminos de Dios no son nuestros caminos. Pablo había escrito y había dicho, me había manifestado en pocos capítulos antes, su intención de venir a Jerusalén y de ahí ir a Roma. Pero Pablo tenía pensado ir como hombre libre, no como prisionero. El camino de Dios era otro, era efectivamente, se cumplió el deseo de Pablo de ir a Jerusalén y de ahí se va a ir a Roma, pero lo que no sabía Pablo es que Dios tenía previsto que diera testimonio estando preso, tanto en Jerusalén como en Roma de él. Los caminos de Dios no son nuestros caminos, nuestros planes no son los planes de Dios. Pero digamos que tenemos muchas veces esa capacidad de adecuarnos a los planes de Dios, ¿no? Entonces, aquí Pablo pues se adecua a los planes de Dios, acepta los planes de Dios y dice, y es bonito como Dios le da ánimos, ¿no? Como diciendo, vas bien, o sea, eso que está pasando era lo que yo quería que pasara, eso que te están juzgando, eso es lo que Dios tenía previsto, ¿no? Y así como has dado testimonio aquí, lo vas a dar en Roma de la misma manera. Al amanecer los judíos se confabularon y se comprometieron bajo juramento a no comer ni beber hasta que hubieran matado a Pablo. Eran más de 40 los comprometidos en esta conjuración. Estos pues se presentaron a los sumos sacerdotes y a los ancianos y les dijeron, bajo juramento nos hemos comprometido a no probar cosa alguna hasta que no hayamos dado muerte a Pablo. Vosotros por vuestra parte, de acuerdo con el Sanedrín, indicad al tribuno que os lo baje donde vosotros, como si quisieras examinar más a fondo su caso. Nosotros estamos dispuestos a matarle antes de que llegue. El hijo de la hermana de Pablo se enteró de la celada. Se presentó en el cuartel, entró y se lo contó a Pablo. Pablo llamó a uno de los centuriones y le dijo, lleva a esta joven donde el tribuno, pues tiene algo que contarle. Él le tomó y le presentó al tribuno diciéndole, Pablo, el preso, me llamó y me rogó que te trajese este joven que tiene algo que decirte. El tribuno le tomó de la mano y le llevó aparte y le preguntó, ¿qué es lo que tienes que contarme? Los judíos contestó, se han concertado para pedirte que mañana bajes al Pablo al Sanedrín con el pretexto de hacer una indagación más a fondo sobre él. Pero tú no les hagas caso, pues le preparan una celada a más de 40 hombres de entre ellos, que se han comprometido bajo juramento a no comer ni beber hasta haberle dado muerte, y ahora están preparados esperando tu asentimiento. El tribuno despidió al muchacho dándole esta recomendación,
no digas a nadie que me has denunciado estas cosas. Después llamó a 2 centuriones y les dijo, traed preparados para la tercera hora de la noche 200 soldados para ir a Cesarea, 70 de caballería y 200 lanceros. Preparad también cabalgaduras para que monte Pablo y llevadlo a salvo al procurador Félix. Y escribió una carta en estos términos. Claudio Lisias saluda al excelentísimo procurador Félix. Este hombre había sido apresado por los judíos y estaban a punto de matarlo, cuando al saber que era romano acudí yo con la tropa y le libré de sus manos. Queriendo averiguar el crimen de que le acusaban, le bajé a su Sanedrín. Hallé que le acusaban sobre cuestiones de su ley, pero que no tenía ningún cargo digno de muerte o de prisión. Pero habiéndome llegado el aviso de que preparaba una celada contra este hombre, al punto te lo he mandado y he informado además a sus acusadores que formulen sus quejas contra él ante ti. Los soldados, conforme a lo que se les había ordenado, tomaron a Pablo y lo condujeron de noche a Antipátrida. A la mañana siguiente dejaron que los de caballería se fueran con él y ellos se volvieron al cuartel. Al llegar aquellos a Cesarea, entregaron la carta al procurador y le presentaron también a Pablo. Habiéndola leído, preguntó de qué provincia era y al saber que era de Cilicia, le dijo, te diré cuando estén también presentes tus acusadores. Y mandó custodiarle en el pretorio de Herodes. Esa es, digamos, la providencia, ¿no? Como cuidó a Pablo de esa conjuración de más de 40 personas que se habían comprometido bajo juramento a no comer ni beber, bajo anatema, dicen otras traducciones, a no comer ni beber hasta darle muerte, ¿no? Realmente no sé qué habrá sido de ellos, pues porque habrán tenido que romper su juramento, porque les sacaron, se llevaron a Pablo, ¿no? O sea, Pablo se enteró de pura chiripa, ¿no? De pura suerte, ¿no? Por su sobrino, de la celada que le tenían, y pues libró la muerte por un pelo, ¿no? Nuevamente el hecho de ser ciudadano romano le sirvió para que los romanos lo defendiesen, ¿no? Para que los romanos se preocupasen de él, ¿no? Y nuevamente, digamos que usó pues de los medios humanos que tenía a su lado, ¿no? En este caso, pues el beneficio de la ley, el ser romano, y digamos que eso también le da gloria a Dios, que seamos nosotros ciudadanos al 100%, con ejerciendo todos nuestros derechos, todos nuestros deberes, cumpliendo con nuestras obligaciones de ciudadanos, ¿verdad? Pues todo eso le da gloria a Dios, ¿no? O sea, que nos sintamos ciudadanos al 100%, y que participemos en la vida cívica de nuestro país, en la vida cultural, en la vida social, en la vida, o sea, que nos sintamos comprometidos con todas esas cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, es parte de la historia de Pablo, y ahora viene ya un juicio que pues será interesante estudiarlo, sobre todo para los que estudian derecho, pues porque es un juicio a toda regla, a toda un juicio, digamos, siguiendo los esquemas que eran vigentes en el derecho romano de aquella época, ¿no? De hecho, los escribas y los fariseos y los saduceos contrataron un abogado para acusar a Pablo, ¿no? Como diciendo, bueno, queremos que sí o sí muere este hombre y tenemos que utilizar las armas de los romanos, que es su derecho. Entonces le pagaron un abogado para que formulara sus acusaciones contra Pablo, ¿no? Y vamos a ver en el siguiente capítulo, en Hechos 24, cómo lo hicieron. 5 días después, o sea, 5 días después de que Pablo fue librado de las manos de sus acusadores providencialmente, bajó el sumo sacerdote Ananías con algunos ancianos y un tal Tértulo, abogado, y presentaron ante el procurador acusación contra Pablo. Citado Pablo, Tértulo dio principio a la acusación diciendo, aquí es donde vemos pues cómo funcionaban jurídicamente los romanos, ¿no? Y cómo los escribas y los fariseos pues habían contratado a su abogado para que acusaran a Pablo, ¿no? Es las historias
de poner abogados para causar pleitos, pues están también recogidas en la Sagrada Escritura. Gracias a ti, citado Pablo, Tértulo dio principio a la acusación diciendo, gracias a ti gozamos de mucha paz y las mejoras realizadas en tu providencia en beneficio de esta nación. Es decir, Salamero, ¿no?, le echa incienso al procurador Félix, ¿no?, como para decirle, para hablarle bonito, para, para que ganárselo para su causa. En todo y siempre las reconocemos, excelentísimo Félix, con todo agradecimiento. Pero para no molestarte más, te ruego que nos escuches un momento con tu característica clemencia, ¿no? Es, repito, es adulador hasta decir ya basta, ¿no? Hemos encontrado esta peste de hombre que provoca altercados entre los judíos de toda la tierra y que es el jefe principal de la secta de los nazarenos. Ha intentado además profanar el templo, pero nosotros le apresamos. Interrogándole podrás tú llegar a conocer a fondo todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos le apoyaron afirmando que las cosas eran así. Entonces el procurador concedió la palabra a Pablo y éste respondió, yo sé que desde hace muchos años vienes juzgando a esta nación, por eso con toda confianza voy a exponer mi defensa. Tú mismo lo puedes comprobar. No hace más de 12 días que yo subí a Jerusalén en peregrinación. Ni en el templo, ni en las sinagogas, ni por la ciudad me han encontrado discutiendo con nadie, ni alborotando a la gente. Ni pueden tampoco probarte las cosas de que ahora me acusan. En cambio, te confieso que según el camino, nuevamente, San Pablo se refiere a lo que surgió fruto de la predicación, fruto de la vida y obras de Jesucristo, se refiere con el nombre de el camino, ¿no? En cambio te confieso que según el camino que ellos llaman secta, doy culto al Dios de mis padres. Es decir, está diciendo, no estoy dando culto a un Dios distinto, no estoy haciendo algo diferente de lo que debería ser, no he cambiado de religión, sino que sigo siendo judío y le doy culto al Dios de mis padres. Creo en todo lo que se encuentra en la ley y está escrito en los profetas, y tengo en Dios la misma esperanza que estos tienen, de que habrá una resurrección, tanto de los justos como de los pecadores. Es el dogma de la resurrección que estaba cristalizando, que lo aceptaban los fariseos, y en cambio los saduceos no. Por eso yo también me esfuerzo por tener constantemente una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Al cabo de muchos años he venido a traer limosnas a los de mi nación y a presentar ofrendas. Y me encontraron realizando estas ofrendas en el templo después de haberme purificado, y no entre tumulto de gente. Y fueron algunos judíos de Asia, que son los que debieran presentarse ante ti y acusarme si es que tienen algo contra mí. O si no, que digan estos mismos qué crimen hallaron en mí cuando comparecí ante el Sanedrín, a no ser solo el grito que yo lancé estando en medio de ellos, yo soy juzgado hoy por vosotros a causa de la resurrección de los muertos. Félix, que estaba bien informado de lo referente al camino, les dio largas diciendo, cuando baje el tribuno Lisias decidiré vuestro asunto. O sea, digamos que Félix, el procurador romano, sabía del camino, quiere decir que los cristianos ya eran bastante conocidos. O sea, ya no eran una cuestión marginal, sino tenían una entidad suficientemente grande como para que el procurador romano se hiciera cargo de ellos, ¿no? Si les prestara importancia. Es decir, el cristianismo en pocos años se había desarrollado mucho en Palestina. Pero, nuevamente, pues era conocido como el camino, ¿no? Era un camino dentro del judaísmo, no se interpretaba como una realidad distinta del judaísmo. Y ordenó al centurión que custodiase a Pablo, que le dejase tener alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos el asistirle. Después de unos días vino Félix con su esposa Drusila, que era judía, mandó traer a Pablo y le estuvo escuchando acerca de la fe en Cristo Jesús. Y al hablarle Pablo de la justicia, del dominio propio y del juicio futuro, Félix, aterrorizado, le interrumpió. Por ahora puedes marcharte, cuando encuentre oportunidad te haré llamar. Aterrorizado, fíjate, ¿por qué? Por la justicia, el dominio propio, ¿no? Es decir,
el autodominio que debemos tener todos los hombres, ¿no? Y los cristianos particularmente, ¿no? Y el juicio futuro, el juicio después después de esta vida, ¿no? Por ahora puedes marcharte, cuando encuentre la oportunidad te haré llamar. Esperaba al mismo tiempo Félix que Pablo le diese dinero, por eso frecuentemente le mandaba a buscar y conversaba con él. La corrupción estaba presente ya desde la antigüedad, ¿no? O sea, Félix decía, pues yo soy el juez, yo puedo dejarte libre, dame dinero para que te deje libre, ¿no? Es la típica trastada en la que Pablo pues no cedió, Pablo no le dio dinero. Pasados 2 años, Félix recibió como sucesor a Porcio Festo y queriendo congraciarse con los judíos, dejó a Pablo prisionero. O sea, estuvo 2 años preso, Pablo preso con Félix, ¿no? Ciertamente lo tenían preso en buenas condiciones, ¿no? Podemos imaginar que ahí Pablo habrá escrito algunas de las cartas desde la prisión, algunas de las cartas, yo no lo sé con ciencia cierta, pero pienso que pudo haber escrito, pues las epístolas de la cautividad se le conocen así, ¿no? Los colosenses, los efesios, los filipenses, son las así llamadas epístolas de la cautividad. Pudieron haber sido escritas por Pablo en este contexto, ¿no? De los 2 años que pasó preso, nada más por halagar a los judíos y nada más por no prestarse a dar dinero para conseguir la libertad, ¿no? Para no comprar su propia libertad. Pero seguimos con el juicio de Pablo, que no parece terminar. 3 días después de haber llegado a la provincia, subió Festo de Cesarea a Jerusalén. Los sumos sacerdotes y los principales de los judíos le presentaron acusación contra Pablo e insistentemente le pedían una gracia contra él, que le hiciera trasladar a Jerusalén mientras preparaban una celada para matarle en el camino. Pero Festo les contestó que Pablo debía ser custodiado en Cesarea y que él mismo estaba para marchar allá inmediatamente. Que bajen conmigo, les dijo, los que entre vosotros tienen autoridad, y si este hombre es culpable en algo, formulen acusación contra él. Nuevamente el nuevo procurador, Festo, pues se atiende a las normas de derecho, a las normas de la ley, no cede a las presiones de los judíos. Ahora aquí lo llamativo es que pasados 2 años seguían los judíos empeñados en condenar a muerte a Pablo, ¿no? No estaban dispuestos a quitar el dedo del renglón. Tal era el odio que había despertado contra ellos, pues porque había hecho que muchos de los judíos se pasaran a seguir el camino, ¿no? Y ellos lo consideraban como una secta, como algo que les quitaba autoridad, que les quitaba representatividad, porque claramente el camino pues tenía sus propias autoridades, que eran los apóstoles y que no eran ellos, ¿no? Que bajen conmigo, les dijo, los que entre vosotros tienen autoridad. Si este hombre es culpable de algo, formulen acusación contra él. Después de pasar entre ellos no más de 8 o 10 días, bajó a Cesarea, y al día siguiente se sentó en el tribunal y mandó traer a Pablo. Así que éste se presentó, le rodearon los judíos que habían bajado de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones que no podían probar. Pablo se defendía diciendo, yo no he cometido falta alguna ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, le preguntó a Pablo, ¿quieres subir a Jerusalén y ser ahí juzgado de estas cosas en mi presencia? Pablo contestó, estoy ante el tribunal del César, que es de donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún mal, como tú muy bien sabes. Si pues yo soy reo de algún delito o he cometido algún crimen que merezca la muerte, no rehúso morir. Pero si en eso de que estos me acusan no hay ningún fundamento, nadie puede entregarme a ellos. Apelo al César. Nuevamente Pablo apela al César porque pues era ciudadano romano y podía apelar al emperador romano, al Julio César, que bueno, no era Julio César en aquel tiempo. En aquel tiempo no sé quién sería el emperador romano, quizás sería Claudio, o quizás sería Nerón, no sería Nerón o Claudio los emperadores romanos que estarían. Pero ya se entiende que apelar al César era apelar al sistema judicial romano,
O sea, no directamente que el César tuviera que tomar conciencia de eso, sino pues que en Roma se juzgara su causa, ¿no? Entonces, apelo al César, ¿no? Es decir, Pablo se da cuenta que, que no hay una voluntad clara de hacer justicia, ¿no? Sino que hay pues como arreglos políticos de que quiere quedar bien Festo con los judíos y por eso quiere bajarlo a Jerusalén y sabe que ahí corre peligro, ¿no? Entonces por eso nuevamente utiliza su inteligencia, nuevamente utiliza su habilidad, su sagacidad, que para servir al Señor, pues, y para salvar el pellejo, pues siempre es lícito, ¿no? Apelo al César. Entonces Festo deliberó con el consejo y respondió: has apelado al César irás. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea y fueron a saludar a Festo. Como pasaron ahí bastantes días, Festo expuso al rey el caso de Pablo. Allá que un prisionero le dijo que Félix dejó prisionero. Estando yo en Jerusalén, presentaron contra él la acusación los sumos sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo contra él sentencia condenatoria. Yo le respondí que no es costumbre de los romanos entregar a un hombre antes de que el acusado tenga ante sí a sus acusadores y se le dé la posibilidad de defenderse de la acusación. Es un principio básico del derecho, que el derecho pues lo inventaron los romanos, ¿verdad? Ellos vinieron aquí juntamente conmigo y sin dilación me senté al día siguiente en el tribunal y mandé traer al hombre. Los acusadores comparecieron ante él, pero no presentaron ninguna acusación de los crímenes que yo sospechaba. Solamente tenían contra él unas discusiones sobre su propia religión y sobre un tal Jesús ya muerto de quien Pablo afirma que vive. Yo, estando perplejo de estas cuestiones, le propuse si quería ir a Jerusalén y ahí ser juzgado de estas cosas. Pero como Pablo interpuso apelación de que su caso se reservase a la decisión del Augusto, es decir, del César, mandé que se le custodiara hasta remitirle al César. Agripa dijo a Festo: querría yo también oír a este hombre. Mañana, dijo, le oirás. Al día siguiente vinieron Agripa y Berenice con gran ostentación, entraron en la sala de audiencia junto con los tribunos y los personajes de más categoría de la ciudad. A un orden de Festo trajeron a Pablo. Festo dijo: Rey Agripa y todos los aquí presentes, aquí veis a este hombre contra quien toda la multitud de los judíos vinieron donde mí, tanto en Jerusalén como aquí, gritando que no debía vivir ya más. Yo comprendí que no había hecho nada digno de muerte, pero como él ha apelado al Augusto, he decidido enviarle. No sé en concreto qué escribir al Señor sobre él, por eso le he presentado ante vosotros, y sobre todo ante ti, Rey Agripa, para saber después del interrogatorio lo que he de escribir, pues me parece absurdo enviar un preso sin indicar las acusaciones formuladas contra él. Como en fin, vemos cómo se ha alargado el juicio de Pablo. Así que el tema de los juicios que se alargan, pues ya tiene bastante historia. Desde la antigüedad los juicios se alargan más de lo previsto, ¿no? Llevan 2 años. Después de 2 años, en lugar de decidirse el juicio de Pablo, se le va a enviar a Roma. Mientras tanto, se le tiene ahí pues como un objeto curioso, ¿verdad? Se le presenta al rey Agripa y a Berenice para que escuchen, ellos eran judíos, para que escuchen pues de Pablo su propia defensa, ¿no? En cualquier caso, ¿verdad? Pues vemos cómo por ser fiel a Dios ha tenido que pasar una cárcel, ha tenido que ser juzgado, ¿no? Podemos aprovechar nosotros que estamos terminando nuestra oración para pedir especialmente por todas las personas que están en prisión, para que si son culpables se regeneren, ¿no? Se reintegren en la sociedad, ¿no? Se reformen en su conducta, ¿no? Y que si son inocentes salgan rápidamente libres, ¿no? Que no haya inocentes en las cárceles, ¿no? Pedimos especialmente por las personas inocentes que están en la cárcel, por los que están en la cárcel esperando juicios, ¿no? Hay mucha gente que está en la cárcel esperando su juicio, que no tiene sentencia y mientras tanto tienen prisión preventiva, ¿no? Y quizás son inocentes y están ahí con prisión preventiva, ¿no? Entonces, pues es una realidad, ¿no? Que muchos de los que han tenido que seguir a Jesucristo han tenido que conocer las cárceles, ¿no? Y que las cárceles muchas veces han sido como instrumentos de santificación para muchos de los seguidores de Jesucristo.
pues vamos a pedirle a Pablo especialmente, pues por todas las personas que están en la cárcel, para que se acerquen a Dios, para que se conviertan, para que se reintegren a la vida social y para que los que han cometido crímenes pues cumplan su sentencia regenerándose. Y vamos a pedir a nuestra Madre Santa María que nos dé esa entereza de ánimo, esa fortaleza de resistir las contradicciones, la misma fortaleza que tuvo Pablo y que le llevó de Jerusalén a Roma a dar testimonio de la fe. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Muchas gracias por haberme acompañado. Que tengan un muy bonito domingo. Y aprovecho para darles la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que les vaya muy bien.